si está conectada, 2 minutos para poder empezar con nuestra conversación, que básicamente que fuera en esos términos, aunque he preparado un escrito para orientarme, pero principalmente podría funcionar como una conversación. Ya vemos por ahí que aparecen las conexiones. Bueno, creo que sí, con un par de minutos más, entonces ya podríamos contar con varios escuchas. Es un gusto saludarlos esta noche. Un gusto mucho más porque estamos en un tiempo complicado para todos, lo sabemos, y sin embargo la intención de encontrarnos ahora en este universo virtual, que me parece que es el más ad hoc para la época, nos da la posibilidad de ese gusto, de esa alegría, de mantener en el lazo al que nos lleva siempre el trabajo y esa intención, el deseo de querer saber. Y eso lo consigue uno. Entonces, bueno, el motivo de este título, porque pues resulta que justamente por estos días, en tiempos normales, habríamos estado ya muy próximos al 12º Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que precisamente tenía por título el sueño, su interpretación y su uso en la cura lacaniana. Entonces, bueno, para mí este marco, ese se ha venido haciendo en distintos formatos, en distintos dispositivos de escuela, para preparar los trabajos que en ese momento intercambiaríamos en Buenos Aires, pero bueno, decimos desde el principio estas condiciones variaron y ahora el Congreso se ha transferido para la fecha de diciembre. Eso nos da la posibilidad de darle una vueltita más a todas las elaboraciones que habíamos venido haciendo hasta el momento. Por ahí, entonces es que había decidido el título para nuestro encuentro del día de hoy, la importancia del sueño en estos tiempos. Y bueno, en esa misma línea de lo complicado de estos días y el ambiente un poco extraño para mucha gente en las ciudades del mundo, principalmente en la clínica, en las sesiones con los pacientes. Por supuesto que no dejamos de escuchar la forma en la que los sueños aparecen articulando algo de esto que se ha desanudado en el mundo, una contingencia a la que vamos haciendo frente, tratando de simbolizar qué es eso que ha ocurrido con esta pandemia. Entonces vemos como los sueños están en el primer plano siempre de lo que ocurre en la vida de los sujetos, en su relación entre ellos, en el lazo social. Entonces, bueno, les propongo la siguiente dinámica, si les parece bien. Les decía en un inicio que he preparado por ahí un escrito, he tratado de ser breve y esperaría que al final de la lectura que hiciera de entonces pudiéramos abrir la conversación, de tal forma que las preguntas que ustedes vayan teniendo a lo largo de la lectura
las vayan apuntando por ahí en sus propias notas y al entonces poder registrar. Esa sería una mejor forma para poder ir más o menos sobre todo esta cuestión de lo virtual que trae un deadline, ¿no? Trae un tiempito fuera, trae un tiempito de retraso entre lo que yo digo y lo que ustedes van escribiendo en los comentarios. Entonces, mejor vamos a hacer la lectura y al final pasamos a la cuestión de la conversación. Entonces, bueno, ya tenemos un buen ratito. Sí, yo creo que podemos entonces empezar. Bien, los analizantes de este siglo, esto es parte de lo que estaba puesto en la invitación a conectarse, pero lo retomo para poder hilarlo con lo que elaboré después. Los analizantes de este siglo, tanto como en el nacimiento mismo del psicoanálisis, siguen llevando a sus sesiones los sueños que les sorprenden, perturban, conmueven, angustian, cuyos contenidos continúan siendo motivo de un extrañamiento acerca de su origen, de dónde viene eso. El ordenamiento diverso de que los sueños presentan con respecto a la vigilia provoca vivencias que no alcanzan a ser normalizadas por más que la carrera científica y tecnológica ponga a los soñantes de nuestra época en escenas y experiencias realmente increíbles a veces. Por otra parte, el uso casi generalizado de sustancias que se encuentran siempre a la mano para producir vivencias sensacionales tampoco ha acallado el enigma que atraviesa al que sueña cuando despierta sobrecogido por detalles muy discretos de alguno de sus tiempos. Seguramente ustedes están en este momento ya recuperando, aún sin quererlo, alguno de esos instantes en los que aparece algún elemento en el sueño que lo más regular de un día cobra una especial relevancia al punto de producir un terror, por ejemplo. Las sesiones analíticas alojan los sueños y los hacen hablar de un tiempo que está fuera del reloj, de un lugar que es el del hablante ser que goza en cada uno de los lugares que constituyen sus sueños, en cada uno de los personajes que en ellos aparecen, en cada una de las palabras con las que narran esos momentos. En las sesiones analíticas, los sueños, el ser que habla es un sueño, en tanto que es efecto de los goces que producen movimientos en sus diversas relaciones con el cuerpo, con las palabras y con aquello que queda fuera de todo sentido. Un sujeto sueño está hecho de esos registros, de lo imaginario de su cuerpo, de lo simbólico de sus palabras y de un real que opera como el agujero que emana o engulle sentido. Un ser que habla es un sueño que se sueña a sí mismo. Casi podría evocar a Freud cuando en 3 ensayos de teoría sexual nos dice que hay una boca que se besa a sí misma, si lo recuerdan. Es ese envolvimiento del goce sobre sí, incorporando aquello que parece ajeno pero que no lo es, ya que el lugar del ser que habla puede concebirse como un borde, un lapso, entre dos espacios que terminan por ser parte de una misma función, la del goce o el deseo. Ya veremos esta diferencia más adelante. Aquel que habla desde sus sueños cobra esta dimensión borromea, éxtima, cuando lo hace frente a un analista, cuando lo dice a ese otro
que se encarna en la función del analista, quien podrá orientar en el mejor de los casos de decisión del analista, asimismo se localice en sus puntos de inflexión en el escenario onírico. Por ejemplo, tomemos el sueño paradigmático de las fresas que Freud escuchó de manera directa con la soñante hablando durante su soñar. Una pequeña, 19 meses, dice Freud en su trabajo vigente hasta nuestros días, lo podemos ver operar en este momento, la interpretación de los sueños. Se nombra a sí misma en el sueño articulando su nombre con los significantes fresas, fresa salvaje, papilla. Si nos dejamos llevar por la organización común de la gramática, del campo, de la lingüística, diríamos que Anna Freud es el sujeto y lo demás un predicado donde ese sujeto actúa, sobre el que el sujeto actúa. Sin embargo, en una gramática que está del lado del parler con el que trabaja la orientación lacaniana, tenemos al sujeto distribuido, desplegado, gozando en su forma singular en cada una de las palabras emitidas por él y escuchadas por el analista. El hablante ser se localiza en todos aquellos elementos nombrados, porque cada uno de ellos goza. Goza uno y goza de la forma en que los organiza en sus cadenas significantes que hacen serie durante el dormir y en la vigilia, hasta que en algún momento el soñante pasa de un lado del camino moebiano al otro de manera intempestiva, como ocurre en las pesadillas y sueños traumáticos. Y se topa con él, detiene las palabras, y alguna imagen puede ser el último velo frente a un vacío. El soñante puede quedar desbordado en una angustia que indica la cercanía a un instante de su desaparición. Incluso pueden advenir acontecimientos de cuerpo que avisan de ese desborde por la falla de la cadena significante. Ya no hay más palabras que le permitan continuar gozando. Esto es, que le permitan continuar soñando. Y ha pasado de manera abrupta por la vivencia de un vacío ante el cual puede despertar para seguir soñando. Algo de lo interesante en un análisis tiene que ver con ese punto en el que el ombligo del sueño es paralización, pura angustia de ser engullidos, esfumarse subjetivamente, es decir, aniquilarse como sujetos. O por el contrario, dar un relieve deseante a ese ombligo, extrayendo de él una solución a la vida mortificada. Los sueños, en tanto interpretaciones que el soñante ha hecho de su existencia, tienen un lugar bajo transferencia en el marco de un análisis, distinto a los sueños que ocurren por fuera de dicha transferencia. A veces los soñantes de transferencia querrían que otro que sabe les dijera el significado de sus contenidos oníricos y recurren a las artes de la adivinación o de los libritos que vemos por ahí circular, donde se habla sobre los símbolos que el soñante dice haber localizado.
en sus sueños. Sin embargo, para cada soñante el símbolo es singular. Para cada soñante, el contenido significante de sus sueños es parte de él, ya que las palabras con las que nombra sus sueños la ha elegido con un escrupuloso cuidado sin saberlo, para que al decirlas el goce en ellas cifrado se despliegue una y otra vez. Las imágenes de las que se valen sus sueños también forman parte de lo hablado, de su relación única e irrepetible con el universo simbólico. El saber posible y válido es el que cada soñante gesta al sinsentido en su propia persona. El sinsentido no es el mismo para todos, y el psicoanálisis no tiene por misión otorgar sentido a todo. Más bien advierte que cada soñante, cada ser hablante, en análisis, puede soportar algo de su sinsentido para crear con ello una relación más amorosa con lo vital. Por eso podemos pensar que la propuesta de la ciencia, que augura la posibilidad de conocer el contenido de los sueños más allá de lo que el soñante pueda decir de ellos, tiene sobre todo que ver con un método vigilante de verificación por el que se pretendería tener acceso a una verdad sin soñante. Una si lo que venimos diciendo es que el sueño es ya una interpretación hecha por un hablante, como lo hubiera acentuado Guy Briol, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, durante el coloquio seminario denominado precisamente La Interpretación y llevado a cabo en la Nueva Escuela Lacaniana de la Ciudad de México en el año de 2016. Quisiera leerles rápidamente un fragmento en el que podemos localizar algo de esa postura de la que les hablaba hace un momento, pero que además refiere a alguien que tiene que ver con el arte. Pueden encontrar en un libro científico que al parecer tiene cierta benevolencia con el psicoanálisis, pero justo la lectura nos permite ver de qué manera se vuelve a fugar la intención de alcanzar un cierto control a través de una verdad que no sea la del sujeto, sino la verdad de la ciencia. Entonces, lo que dice este fragmento es lo siguiente. La última obra de investigadores de los sueños, a partir del cambio de siglo, puede referirse a profesor de arte en la Universidad de California, en Santa Bárbara. La interpretación de los sueños tiene la patente tarea de hallarles sentido mediante operaciones cognitivas que involucran elaboración, ramificación y asociación, ejercicios de la neocorteza sobre un material de información neuronal que parte del tallo cerebral durante el sueño MOR. Mediante este mecanismo, continúa la cita, mediante este mecanismo el pensamiento se enriquece, pues no es necesariamente coherente en su base, sino al constituir una búsqueda de coherencia en de conjetura. En este mismo sentido, termina ahí la cita, en este mismo sentido, Ernest Hartmann, no el psicoanalista, sino otro científico contemporáneo, vienes, profesor de psiquiatría en Boston, cito, consistente estudioso de los sueños desde una plataforma cognitiva multidisciplinaria de corte conexionista, dice que soñar permite producir una imaginería más genérica y menos específica.
hacer enlaces más amplios en las redes neuronales, nuevamente la biología, evadir las entradas y salidas, ejecutar conexiones externas e internas guiadas por la emoción y contextualizar una emoción dominante en forma mediante una imagen impactante. Digamos, se corre el velo de todo esto y dice, sirve para conectar y entretejer material psíquico nuevo y difícil y que si se aprovecha puede tener una función terapéutica con efecto restaurador y adaptativo. Esta es la diferencia entre una intención científica que va sobre la obtención de un saber para el control adaptativo a lo que puede proponer el psicoanálisis de orientación lacaniana. Así, la premisa científica sería que lo que el soñante pueda decir no es fiable para su incorporación a un saber formal, una noción que nos lleva a reconocer por qué el psicoanálisis de orientación lacaniana insiste en tomar elaboraciones más singulares del ser que habla y que no por nada surgen en lo que el soñante dice de sus sueños. Para desde ahí sostener una ética en el ejercicio clínico que toma a los analizantes por su creación, que es el síntoma, y por su empuje a volver a crear otro nuevo, más acorde con un deseo reconocido y un goce admitido, puestos al saber hacer con eso. La civilización coloca sobre la mesa también diccionarios de los sueños, revistas, sitios, prácticas religiosas, canales de YouTube, uso de sustancias, para intentar discernir qué de los sueños puede quedar a cielo abierto, qué de ellos puede entrar a la consistencia del sentido y no tener que soportar el enigma, el no saber, no tener que tolerar que el tiempo y el espacio se muevan caóticamente. Pero por otro lado, las propuestas de consumo de cualquier tipo de sustancia aparecen en los sueños, que se parezcan a la falta de congruencia y formas de estar fuera de las dimensiones de tiempo y espacio que operan en la convención civilizatoria. No hay posibilidad de escapar. Los sueños constituyen la estructura de un sujeto, provocando su deseo de discurrir en un continuo entre los estados con organizaciones imaginarias determinadas, llámense vigilia o sueño. El tiempo mismo en los sueños pasa de manera diferente en la cronología y por ello sabemos que el tiempo es una construcción subjetiva, arbitraria, pero que ha llegado a lo convencional como parte de la cultura. El sueño, durmiente o en vigilia, nos muestra la naturaleza del tiempo como un continuo hacia la eternidad, en tanto que los significantes pueden seguir enlazándose, articulándose en la deriva significante infinita, pero que es detenida en lo contingente del trauma, como lo hemos dicho antes. Quedarse dormidos en el sueño de eternidad, despiertos o no, forma parte de nuestra naturaleza pulsional. Entrar en la inercia y quedar ahí sin alteraciones hasta la muerte literal. Tal vez sea algo de lo que hay que despertar a veces, y los sueños, la lectura, siempre parcial, que cada uno pueda hacer de ellos bajo transferencia, es el chance de despertar de la inercia. El deseo se despierta y la figuración de su cumplimiento nos deja en el borde donde hay que decidir si damos un paso más o no,
para encontrarnos con nuestro deser, un movimiento paradojal, ya que damos el paso deseante para quedar, dice Miller, en su curso el ser y el uno, como una esencia desvanecida, es decir, una acción que se disipa que ella envolvía mi goce. Lo que determinaba el esplendor del deseo era solo lo que recubría mi goce. El planteamiento que trae de Lacan quiere decir algo más del sueño. Hay un ser del deseo que produce efectos como el sueño, que arriba a un ser del saber, cuando se reconoce autor fallido de su obra fallida, quedando al tanto de su ser goce. No hay necesariamente una cronología en ello. No se trata de una evolución. Siguiendo la lógica que desde Freud conocemos y que fue uno de los pilares de Lacan para proponerse la topología como recurso, se trata de un tiempo simultáneo del que podemos tener noticia una vez que algún soñante termina su análisis y consiente a transmitir lo que de él extrajo, pero que está operando ya cuando los soñantes recorren el camino de sus sueños buscándose frente a otro, permitiéndose decir incluso lo que sus sueños trataron de ocultar, porque deja que eso otro hable en él, diciendo dónde dieron un paso más a pesar de la angustia, como lo hizo Freud en su sueño también paradigmático de la inyección de Irma. Sí, sobre eso podríamos conversar si no es un conocimiento común a todos. Los sueños se van transformando, el analizante va siendo otro, sin dejar de ser el mismo de siempre. Entonces, si bien no es una cronología, un desarrollismo, el punto en el que aparece el ser del goce marca una relación distinta con el que sigue siendo rebelde al saber. Y a esa relación distinta la seguir dormido, y entonces hoy la interpretación de los sueños en consonancia con lo propuesto por Jesús Santiago, miembro de la Escuela Brasileña de Psicoanálisis y actual secretario de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, quien dice, no exige esta nueva forma de llevar a cabo el ejercicio de la interpretación de los sueños, no exige del analista en su práctica que el despertar sea un imperativo, y tampoco que para el analizante la consigna sea despierta. A partir de esta desidealización del despertar y del gran interés por el deseo de dormir, se debe hacer recaer sobre la dirección del tratamiento una práctica de la interpretación, dice Jesús Santiago. Seguimos escuchando, seguimos investigando, seguimos llevando nuestros sueños a análisis. Por eso aún habla hoy. Bueno, un poco largo, por más que quise sintetizar algunas ideas, pero me parece que es un recorrido que nos puede dar elementos para la conversación. Entonces, si hay la mejor parte es esa, ¿no? No lo que se hizo en los restos de un escrito, sino lo vivo de la conversación.
hay compañeros saludándonos. ¿Mm? Ah, qué bien. Bueno, algunos compañeros conocidos, compañeros de otros países, es un gusto siempre. Si algo la escuela invita es poder contar con las visiones de otras latitudes, de las geografías. Bueno, hasta ahora tenemos algún comentario sobre el que pudiéramos abordar, pero es probable que aparezcan en algún momento. Mm, Les decía al respecto de esos sueños paradigmáticos que Freud nos ha ofrecido en su obra, pero podríamos pensar que los sueños se convierten en paradigmáticos en tanto que para un sujeto se torna en una herramienta que le permite explicar su propio devenir como analizante, su propio lugar como ser hablante. En ese sentido, cada quien tiene su propio sueño paradigmático. Es algo que resulta del trabajo en análisis precisamente. Un analizante puede lograr cuando se encuentra bajo transferencia, es decir, que consciente a que un otro pueda decir algo desde un saber que se le supone. Desde ahí es donde el analista empieza a encarnar al gran otro del lenguaje, ¿no? Es donde el hablante ser empieza a consentir a una relación distinta, enterándose en ese trayecto que el analista no es ningún arcón de saberes, ¿no? Sino más bien ese nudo que está siempre produciendo un movimiento que el analizante empieza a desear para él mismo. Y es justamente en los sueños donde esto empieza a presentificarse. Eh, los colegas que están acá y que saben bien de qué manera sus sueños han ido variando. No son los mismos sueños cuando se inicia el análisis, cuando se está en esto que denomina Miller los análisis que duran, ¿no? Donde no la al mismo. Sin embargo, los sueños nos ofrecen, digamos, un poco un oasis frente a esos desiertos de la vigilia, repitiendo las mismas frases, no es posible que otra vez me vuelva a encontrar en el mismo punto. Los sueños traen al fresco, porque los sueños, podríamos decir ahora, aunque decimos que también durante la vigilia se está dormido, la forma de articular los significantes durante el sueño ofrece ya tal variación que a un momento he pensado que eso es ya esa cierta figuración del cumplimiento de un deseo, ¿no? Poder zafarse de las determinantes de la forma común de hablar, de la forma correcta de organizar las palabras, de la forma adecuada de organizar el tiempo. En el sueño alcanzamos a tener, me parece, una gran satisfacción, aunque a momentos eso parezca caótico, pero lo diverso, la diversidad, el camino distinto en la relación con lo simbólico que nos ofrecen los sueños puede ser ya una forma. Entonces, bueno, vemos cómo los sueños están siendo tan vigentes y que ahora, al paso de un siglo, podemos decir con cierta facilidad, cierta, siempre la cosa es así como un cierto, nunca es una cosa
definida, determinada para siempre, siempre, más bien con esta mesura, ¿no? Este tiento, este pudor incluso para poder reconocer que tenemos límites. Pero entonces al paso de un siglo hay cosas que podemos decir ya de la mano de Freud, de la mano de las elaboraciones de Lacan. Que la intervención de alguna sustancia para alcanzar esas situaciones hace que uno puede vivirse un poco fuera de la geometría euclidiana, lo decimos a veces, ¿no? Elaboraciones en el discurso, pero sobre todo elaboraciones en las sesiones analíticas, donde podemos tener la experiencia incluso en el cuerpo que a veces se alcanzaría con ciertas sustancias, pero en la sesión no son necesarias. Alcanza y sobra para poder tener estas vivencias ahí donde a veces nos podemos levantar sin piso, ¿no? Nos levantamos del diván sin piso. Yo me pregunto qué tanto es preciso una sustancia más cuando se tiene esa sustancia gozante. Cuando el contacto, cuando la inmersión en el mundo simbólico ha producido un impacto en el cuerpo. Quizás sea eso lo que tratamos de reproducir a veces. Otra vez ese impacto tan fuerte, tan traumático como pudo haber sido en el inicio. Y eso aparece en los sueños. Tenemos, decíamos, el sueño paradigmático de la inyección de Irma. Seguramente la mayoría de ustedes lo conocen y es usado. Los usos del sueño actualmente, en el caso de la inyección de Irma, es para decir de qué manera ahí hubo un sujeto que dio un paso más allá de su angustia. Hay un debate para tratar de explicar si un paso más para despertar o para seguir dormido, son cuestiones que forman parte de nuestra investigación actual. Pero no podemos poner las cosas en ese lugar de oposición. Vemos lo que ocurre cuando la lógica es la de la oposición, en toda posibilidad de desmenuzar los fenómenos que nos llevarían a la estructura. Entonces, ¿de qué cuestión de un estando? ¿Qué querría decir eso? ¿Qué significa para cada sujeto poder dar ese paso ahí donde se ha corrido el velo, donde la imagen empieza a desplazarse para dejar ahí el vacío? Freud le llama la garganta, una garganta abierta, y vamos, reconoce ahí algunos elementos, pero él sabe, su cuerpo se está indicando que ahí está recorriéndose un velo para dejar la nada de fondo, la nada que ha estado siempre ahí. Entonces, los sueños tienen esta gran cualidad, nos ponen a prueba. Elementos triviales que podríamos decir que esto no tendría nada en sí mismo de un lugar atemorizante, de un objeto devastador, y sin embargo, incluso pudiendo ser humorístico por el propio soñante cuando lo trae al análisis, en el momento mismo del sueño, en la vivencia ahí, resulta ser enloquecedoramente atemorizante. Entonces, no hay significantes que estén dados en una inmovilidad, es decir, que siempre quieran decir lo mismo. Ese objeto, esa palabra, hará referencia en ese contexto del sueño donde el soñante está
podemos decirlo así, estallado en todas las partículas de la escena del sueño. Y entonces, vaya, no hay, podríamos decir, la operación de alguna defensa que lo pusiera al resguardo de su lugar que él supone aseguro. Entonces, cualquier elemento puede cobrar cualquier dimensión en ella. Cualquier que articula puede venir a representar el instante de desaparición. Una boca que se abre, un objeto en la mano, un objeto que camina solo, un objeto que aparece o desaparece, y volvemos siendo a veces el más trivial. A ver si tenemos por acá alguna deseo y goce en el sueño, dice Sonia Sigüenza. Dice Jesús Ramírez, si el sueño siempre se emparentó a la noción de deseo y mucho se volvió complejo con el término pulsión, ¿qué lugar tiene la interpretación cuando tenemos un término bisagra como es el goce? ¿Se interpreta o se perturba como defensa, como lo señala Miller en el curso sobre la experiencia de lo real? Bueno, ahora vemos las lecturas. Me parece, yo no estaría tan de acuerdo con que el concepto de goce sea un concepto bisagra, porque esto me da la idea un poco de un concepto comodín, ¿no? De un concepto que puede entrar y salir de categorías que quedan finalmente fijas. Me parece que más bien considerar la concepción del goce en la última enseñanza de Lacan pone una pieza que nos lleva a la consideración de un sujeto analizante, no del lado de lo inconsciente, como pudo haberlo entendido Freud, sino a partir de los restos que caen del encuentro de un cuerpo con las palabras. Incluso la concepción de los momentos pasa por esa categoría, casi una similitud entre goce y pulsión. Hay diferencias, me parece, no solo epistémicas, digamos. Pero la cuestión del goce creo que nos pone a prueba al respecto de qué entendemos por ejercicio clínico, qué entendemos por ejercicio psicoanalítico, poder soportar incluso los propios analistas que el goce sea eso que queda ahí como el resto de un análisis, que queda como lo incurable, que queda como lo rebelde a la palabra, como decía en el escrito, eso que puede ser insoportable para el sujeto, pero de lo cual no está dispuesto a hacer una renuncia. Lo puede acotar, puede quedar localizado, pero incluso no pasa, digamos, por una decisión que tenga que ver con la conciencia o lo inconsciente. Es eso que se impone porque hay un cuerpo que goza de hablar, que goza porque habla. Entonces, es un concepto bien interesante, Jesús Ramírez. Podríamos en algún momento darle esa vuelta más, digo, es lo que se me ocurre ahora al respecto del término bisagra, porque también bisagra lo relaciono mucho con este término de escuela al respecto de cómo
la bisagra es aquello que va a abrir la ventana del fantasma, ¿no? Es aquel elemento que va a permitir que esa ventana se abra para que el analizante se asome a ese vacío. Y quizá la bisagra puede estar abierta para que pueda atravesar esa ventana. Dice Miquel Bassols, hay ocasiones en la vida donde el analizante la bisagra ha abierto, ¿no? Pero entonces creo que la bisagra se trata de ese objeto que lidia entre el espacio de lo fantasmático y el real que cada quien presentifica en su análisis. Pero, como digo, Jesús Ramírez, esto no sería más que un muy buen motivo para que pudiéramos sostener una amplia por esta guía o en otro contexto. Hago una propuesta de paso, ¿no? Angélica León, lo que puedo extraer de que los sueños pueden ser resolutivos durante un análisis. Y claro, seguramente Angélica León es una analizante, dado que puede afirmar esto al momento de haber capturado lo dicho. Sabe que hay sueños resolutivos, sabe que hay sueños que vienen al lugar de la respuesta, sabe que hay sueños que nos indican cosas que en la vigilia no querríamos decir. Incluso contando el sueño, podemos escuchar al analizante sorprendiéndose de haber dicho lo que no pensaba decir y que al haberlo dicho hay una dimensión de compromiso con él, con nadie más, de a ver qué se hace con eso. Ya se extrajo, se le recorrieron los velos y entonces, bueno, la decisión es singular. Volver a traerlo a análisis, darle las vueltas necesarias, porque además esto me permite decir, Angélica, que sabemos que el sueño generalmente se trata siempre de un mismo sueño. Los diversos momentos en los que traemos decir son la interpretación en sus diversos tiempos de la existencia del soñante. Entonces, hay cosas que uno no se puede decir estando en la vigilia. Hay cosas que solo nos aparecen y nos sorprenden y nos conmueven si vienen de los sueños. Incluso eso, ¿no? No es lo mismo que lleguemos a unas consideraciones estando en la vigilia que si eso viene de los sueños. Todavía seguimos viendo esta cuestión un poco mágica de que lo que viene de ahí puede decir algo más verdadero. Y eso es así, en términos de que el soñante en el sueño descubra algo de su verdad. No poner su sueño al descubrimiento de la verdad, de los discursos, no, al descubrimiento de su propia verdad. Tenemos a María Eva Almanza. Dice, Edna, es un poco difícil comentar por todas las ideas que se sueltan a partir de su exposición, pero esta misma exposición resulta muy estimulante para llevar esas ideas que surgen a la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eva Almanza, por tu comentario. Insisto, siempre la cosa de la exposición, y seguramente ustedes lo han vivenciado así en algún momento, de cuando hay la posibilidad de poner a prueba lo que uno trajo, ¿no? Eso es parte también, ustedes lo conocen, de la propuesta de Lacan,
El saber no tiene ningún lugar si no es el lugar de ponerlo a prueba, estarlo poniendo siempre a prueba. Y siempre el saber sale maltrecho, y eso es la forma en la que el psicoanálisis avanza. Cuando el saber se vuelve a reconocer como incompleto. Dice Aníbal López: hola Aníbal, ¿cómo se podría pensar el goce, deseo en las pesadillas? Tomando como ejemplo el sueño de Freud de la inyección de centura continua, el sueño del hombre de los lobos, donde la mirada del lobo le hace despertar. Parecería que algo de la angustia es soportable. Claro, ahí es precisamente donde decimos en qué momento un soñante, soñando, ahí donde se le ese vacío de fondo, dice Lacan, la garganta abierta, la mirada de los lobos, que decíamos, puede ver la mirada, pero sobre todo reconocemos, ahora hablando de bisagra, ¿no?, que se trata de esa ventana que se abre para ofrecer la escena de lo enigmático. Entonces, ¿en qué momento eso puede estar del lado del goce? ¿Y en qué momento eso puede participar de un movimiento deseante, podríamos decir? El sueño de la garganta de Irma, de la inyección de Irma, tenemos por, casi iba a decir por costumbre, vean ustedes cómo son las cosas, pero tenemos, se hace costumbre porque de repente esa claridad que se encuentra ahí se empieza a tomar como lo recurrente y produce sentido. Eso es de lo que hay que estar advertidos. Pero entonces trabajemos la cuestión de ese paso más allá que da Freud, y hay quien dice para seguir durmiendo. Podríamos pensar, para seguir durmiendo, y de seguir durmiendo, ¿qué encontraría? Después de ese paso, más allá de la angustia, ¿qué encontraría? Y lo que encontró Freud fueron elementos para seguir articulando su trabajo sobre la interpretación de los sueños. Ahí me parece que podríamos localizar algo al respecto de cuál es el estatus que esté, es decir, ahí donde el sujeto se ve rebasado a él mismo, en un acto Freud continúa soñando, para tomar, para sacar, extraer de ese sueño que continuaba elementos para su trabajo. ¿En qué momento eso se queda en el lugar del goce para un soñante? No sé, podríamos suponer, porque esto, arriesgar las cosas así como en un estar no va bien, pero al menos juguemos ahorita un poquito con eso, ¿no? Quizá ahí donde el soñante se despierta despavorido, aterrorizado, y pretende no volver a ese sueño. Sin embargo, sabemos que se le vuelve a presentar. Ahí donde podríamos pensar, no se lleva a escudriñar un poco qué es lo que lo despierta. Por eso son diferentes los sueños bajo transferencia y los que no están bajo transferencia. Aquellos que están bajo transferencia, por ese simple hecho, digamos, tienen ya un poco la orientación de que digan algo, que esos sueños digan algo, que además digan algo frente a un otro, y que de vuelta venga algo que haga una puntualización sobre ese instante en el que el soñante se arrebató en la pesadilla.
sabemos cómo las pesadillas pueden acudir a nosotros de manera recurrente. Durante mucho tiempo podemos no hacer nada al respecto, solo nos impacta y pasamos por eso traumático. Y despertamos a la pareja y decimos, es que no sé, y ya no puedo volver a dormir, y es que entonces a la siguiente noche pienso que otra vez se me va a presentar lo mismo, mejor no me duermo. Es decir, todo eso nos da cierto indicio acerca de que ahí está ocurriendo algo más en relación con un goce al respecto de paz que se pudo ver. Y sea una forma de ir del lado del deseo en el sueño, descubrir qué había de un deseo no reconocido, de un deseo oculto, de un deseo negado, que entonces se queda ahí solo como una mortificación. Entonces, hay un punto en los análisis en los que tal vez es posible soportar algo de la angustia para ir un poco más allá y hacer algo distinto con el ombligo del sueño. Suena fácil, es aterrorizador, pero el análisis pasa por esos momentos y por eso decía en el trabajo, hay un empuje en el analizante que vuelve otra vez a pesar de lo duro que es reconocer ciertas cosas, ¿no? Jesús dice, no lo tomaba como un recurso sencillo para nombrar la experiencia, me refiero a su uso, como lo propone Miller en el curso mencionado. Gracias por la aclaración y claro que sería muy bueno charlar, un placer. Gracias, Jesús Ramírez. Y sí, bueno, entonces podemos considerar algún momento en el que incluso pudiéramos trabajar algo del curso de Miller, ¿no? Para ver en qué momento se encuentra de esa enseñanza. Parece que hasta el momento no hay algún otro comentario, no sé si querrían agregar algo más que podríamos decir sobre esto. Yo les agradezco a todos los que han estado presentes en esta ocasión. Por ahí, si hay un interés en leer algo de lo más reciente al respecto del sueño, su interpretación, algo de este congreso, pueden buscar. Salió el día lunes recién, antier. Contamos por ahí con 2 artículos específicamente sobre el sueño. Pero hay otros artículos que también son muy valiosos. Estamos también a la espera, esto lo ha retrasado un poco, pero estamos a la espera de que salga la circulación el CILICET, que se trata de la publicación establecida por Lacan desde el momento en el que fundó la escuela, la publicación donde él dice de manera muy generosa, pero que también llevaba a un gran compromiso, el que escriba, yo lo firmo. Una sentencia muy arriesgada para él, pero también esa apuesta de que la gente que genera nuevas cosas con respecto al discurso puede tener un lugar en la publicación, en las publicaciones. Entonces, bueno, eso, y por otro lado, los dispositivos de escuela como el cartel y todos los eventos a los que constantemente están convocados. Si no hay algún otro comentario, yo les agradezco mucho su participación, le agradezco mucho a Alejandro y a Jesús la invitación y bueno, seguimos en contacto, estamos todos trabajando
por el sostenimiento del psicoanálisis en cualquiera de sus apuestas. Es el esfuerzo que hacemos lo que nos hace reconocernos. Entonces, bueno, yo les dejo ahora y quedan con un gran abrazo. Recibo ustedes su atención. Gracias y buenas noches. Me parece que hay otros comentarios. Déjenme ver. Decía Jesús, de Aníbal y Angélica. Bueno, muchas gracias, Aníbal y Angélica. Bueno, entonces acabemos de hacer con ustedes. Buenas noches. Chao.